Comentamos un poco en el primer bloque la grave situación de salud que atraviesa la dirigente social y política Milagro Sala, que hay que decir que es una presa política desde el 16 de enero de 2016, son 2.356 días, más de 6 años, casi 6 años y medio que se encuentra en esta condición y su situación lamentablemente vuelve a ser noticia, como decíamos, por su grave situación de salud, por lo que queríamos hablar nuevamente sobre ella, sobre la obra social de su organización, la Tupac Amaru, y para eso estamos en comunicación telefónica con Telma Alonso, docente universitaria, militante sindical, política y de derechos humanos y una gran conocedora de su obra. Telma, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buenas tardes. Buenas tardes. Telma, con vos hemos hablado de este tema en repetidas ocasiones. Vos has visitado Jujuy, has podido conocer la obra de Milagro cara a cara, ¿no? Sin que nadie te lo cuente, tanto antes, ¿no? Antes de todos los destrozos que luego generaría Morales. La has visitado a ella misma durante su detención. Ha sido una gran comunicadora de su obra y por eso queríamos refrescar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Milagro Sala y en general, ¿no?, la organización Tupac Amaru en Jujuy, que es tan transformador y que por ahí está tan invisibilizado por algunos medios? Sí, realmente la obra de la Tupac Amaru, encabezada por Milagro, ha sido muy importante en Jujuy, no solamente en la provincia, sino también en otros lugares del país, y ha tenido mucha repercusión incluso en el extranjero, ¿no? Hay gente que ha venido y que ha observado el diseño de los barrios, o sea, todas las características que tienen. Ha trabajado mucho y bueno, y como ha trabajado mucho a través de la organización, a través de cooperativas, se ha enfrentado también con muchos poderosos, bueno, principalmente con el que es el empleador de Gerardo Morales, que es Blaquier, el dueño de la provincia. Blaquier, el dueño de la provincia. Cuando, yo creo que lo he comentado alguna vez, cuando uno llega a Jujuy en el aeropuerto, en lugar de decir un cartel Jujuy les da la bienvenida, dice Ledesma les da la bienvenida. Claro, porque recordamos que Blaquier es el dueño del ingenio Ledesma. Del ingenio Ledesma. Claro, la conocida marca de azúcar que todos vemos en el supermercado. Sí, y que tratamos de no comprar, aunque no creo que les haga nada. Pero bueno, de todas maneras, que debería estar preso, además, Blaquier, por el tema del apagón en Jujuy, cuando desaparecieron tantas personas, entre ellas el esposo de Olga Aredes. Sí. Bueno, pero la justicia funciona de esta manera. No, como te decía, Milagro, en la Tupac, a través, digamos, de este trabajo que hicieron, de sobre todo construcción de viviendas, que los hicieron en tiempo récord, y además reempleando lo que podían ganar con esa construcción, lo reutilizaban y de esa manera pudieron construir los natatorios, pudieron construir, digamos, escuelas, no solamente en San Salvador de Jujuy, sino en distintos pueblos en los alrededores. Llegaron hasta la quebrada de Humahuaca, bastante arriba en la quebrada, hasta más arriba de Tilcara. Bueno, todo eso implicó que fabricaran y construyeran casas a un precio mucho más económico que, digamos, las constructoras de Jujuy, en las cuales tenía intereses Gerardo Morales y su hermano. Entonces, el hecho de hacer ese trabajo, que fue formidable, bueno, pisó los callos del poder. Gerardo Morales no es más que un empleado de Blaquier, no hay ninguna duda. Ahora, lo terrible de esto, además de la terrible situación de Milagro, es que este tipo pueda llegar a ser candidato a presidente por la Unión Cívica Radical. Claro, hoy es uno de los dos precandidatos. Es un escándalo porque
realmente lo que ha hecho está demostrado. Nosotros tuvimos oportunidad de intervenir en la desgrabación de muchas de las audiencias, de los distintos juicios que se les siguieron y que se les siguen siguiendo a Milagro, y se puede ver claramente que son causas que están armadas, con testigos que fueron comprados, uno de ellos Mabel Falconte, por ejemplo, que después confesó que la habían extorsionado, amenazándola con meter preso a uno de sus hijos. O sea, ella, permíteme, Telma, ella testifica contra Milagro y ella luego... testifica contra Milagro. Ella era una de las manos derechas de Milagro en la Tupac Amaru. Y de repente, en uno de los juicios, ella testifica que había visto bolsos en lo de Milagro y que esos bolsos, ¿a dónde iban? Por supuesto, a Olivos, a quien querían involucrar, a Cristina. Claro, sí. Después confiesa que realmente que no fue así, que lo obligaron, y da los nombres de los fiscales, porque lo que pasa es que la habilidad que tuvo Morales, que tenía la intención de perseguir a Milagro desde que era senador, antes de ser gobernador, fue armar un poder judicial absolutamente sumiso y absolutamente, adherente a él. Porque no nos olvidemos que cuando asume como gobernador, una de las primeras cosas que hace es, una vez que se toma juramento a los miembros de la Cámara de Diputados, nombra a varios de ellos en el Tribunal de Justicia, y nombra a la presidenta del Tribunal de Justicia, Titina Falcone, que ahora últimamente estaba leyendo que varios de estos que fueron los que participaron con él de todas estas denuncias, de todas estas vejaciones a las que sometieron a Milagros y a muchos compañeros de la Tupac Amaru, algunos de ellos los está renovando y está poniendo a otros, y a estos los está amenazando, para hacer un carpetazo, evidentemente, con hacerlos un juicio político, y tiene la gente como para poder hacerlo si no renuncian. Y varios de ellos han renunciado. Y ahora está renovando, un poco el staff, posiblemente para algunas otras cosas que esté pergeñando. Un tipo nefasto realmente. Parece mentira que en democracia tengamos un gobernador y que responde a un partido que tuvo un Alfonsín, por ejemplo, ¿no? Sí, un partido que alguna vez fue revolucionario. Que alguna vez, por lo menos, no sé si revolucionario tal vez, pero por lo menos estaba con los derechos, con las garantías, cosas que no se han respetado para nada. La obra de Milagro ha sido impresionante. Yo, tuve la oportunidad de ver algunas de las cosas al principio, después ya cuando fui a verla a la cárcel, en ese momento ya había iniciado su obra de destrucción moral, porque no solamente que encarceló a Milagro, que dejó sin trabajo a mucha gente, sino que destruyó lo que se había hecho. Había salas enteras de odontología, de distintas especialidades medicinales, que estaban cerradas. Las piletas se cerraron, se secaron, se destruyeron con masa los polideportivos. O sea, eso yo lo pude graficar con fotos, la saqué personalmente yo, nadie me lo contó, lo vi yo. Entonces, no conforme con la persecución y no conforme con tratar de sacarse de encima a alguien que podía hacerle una competencia en el tema de la obra pública que estaba realizando Milagro, no solamente, sino que lo destruyó. O sea, que privó a los jujeños de esas ventajas que podían haber tenido. Es inentendible lo que la maldad de este hombre lo llevó a hacer. Sí, es la perversión absoluta. Es la perversión absoluta y lo peligrosísimo que pueda llegar a ser candidato. Que la Unión Cívica Radical pueda pensar en él como posible candidato. Que alguien nos ampare. Y yo pensaba, que llegue a ser presidente. Te escuchaba decir eso, Telma, y no solo comparto, ¿no?, tu visión, ¿no?, que un partido como el radicalismo, que uno asocia con los basamentos de la democracia en nuestro país, termine siendo esto, o por lo menos tenga estas expresiones. Y aparte pienso, ¿no?, todo este debate que se está dando en estos meses hacia adentro de Juntos para el Cambio y con La Libertad Avanza, a ver si lo suman a Milei o no, que sea justamente Morales
cual es la figura de la democracia, del republicanismo, de la moderación, el que le cierre la puerta a Milei cuando él dentro de su propia provincia ha hecho esto que vos muy bien describías de agarrar un legislador y llevarlo al Tribunal Supremo, que es la Corte Suprema de la Justicia. Es una locura. No, pero además, digamos, el hecho ahora de la detención de Milagro y que haya dos policías, un policía adentro, que esté incluso amenazando a los médicos que la estaban atendiendo, que esté controlando, sacando fotos, que haya dos policías en la puerta. Yo estuve en Jujuy. Jujuy es un estado policial. Es un estado policial al servicio de Gerardo Morales. Ahora, la Unión Cívica Radical tiene este candidato, tiene otro que es Facundo Manes, sí, que en su vida vio un expediente, que no fue ni concejal y quiere llegar a ser presidente. Además, que se mantuvo en silencio durante todo el macrismo. Sí. O sea, que realmente, pues yo creo que la Unión Cívica Radical ya fue. Bueno, lo que los une posiblemente es el gorilismo que siempre caracterizó a ese partido. Esto corre por cuenta mía. Telma, ¿qué pensás que puede llegar a pasar ahora con la visita del presidente a Jujuy? No sé, a mí me preocupa, digamos, el tiempo que ha transcurrido, me preocupa que no haya pasado nada, sí, porque, digamos, mientras estuvo el macrismo gobernando, uno hasta podía llegar a entenderlo porque, bueno, es parte de su ideología. Pero con un gobierno nacional y popular que la situación de los presos políticos, no solamente la de Milagro, sino de los otros compañeros y otras personas que están privadas injustamente de su libertad o que están en libertad condicional, con procesos y todo lo demás, que no se haya avanzado absolutamente nada en ese tema, a mí realmente me preocupa. Yo no creo que no se pueda hacer nada. El tema del indulto, que por otra parte creo que Milagro no lo quiere, porque indultar significa perdonarla, sí, por los pecados cometidos, y yo no creo que acá haya absolutamente nada que perdonar. Claro. Lo que hay que hacer es aclarar las cosas y demostrar realmente que fueron todas infamias, claro, las que se armaron acerca de esto, que simplemente lo que se quiso sacar era a un enemigo político y a un enemigo territorial. Pero realmente tal vez el tema decían el indulto, que por ahí que el presidente no lo podía otorgar porque los delitos eran delitos de la provincia. Sí, hoy Grabois decía que era opinable eso, que la biblioteca posiblemente eso sea opinable, sí. Yo no, te imaginas que no me puedo meter en ese tema, claro, yo tampoco, porque no lo entiendo, claro. pero sí, digamos, no sé, había un proyecto de SNOPEC, sí, que era que es para intervenirle el Poder Judicial, para intervenir, sí, el Poder Judicial. Nunca pasó nada con eso. Bueno, justamente o sea, hay otro gobierno en el tema de la justicia no ha hecho nada. No. Fíjate que tienen que unirse los gobernadores para tratar de presentar un proyecto para modificar la Corte, porque no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, primero Lozardo, que parecía que no funcionaba como ministra de Justicia. Después llegó Soria, que parecía que se iba a comer los chicos crudos, tampoco ha hecho nada. O sea, yo creo que no hay voluntad política de resolver nada. Para mí, le puede servir a Milagro como consuelo que Alberto la haya ido a ver, pero realmente lo importante es que hagan algo. Sí. Porque yo de gestos ya estoy cansada. Coincido totalmente, Telma. Ya estoy cansada. A mí no me dice nada que vaya, que se tome un avión y que vaya a verle y que le salude y que le dé un abrazo. Lo que tiene que hacer es algo para solucionar las cosas. Coincido totalmente. Yo lo que creo es que no va a viajar solamente por el gesto. Digo, quedaría muy mal. Uno esperaría que más allá del gesto, de la foto, haya alguna determinación. Hoy también Grabois comentaba que hace unos meses también presentó un proyecto similar a este de SNOPEC que vos estabas mencionando. Hay que ver también, ¿no?, los consensos, más allá de que yo coincido con vos que hay que hacer algo, creo que está difícil en consensos y lamentablemente no hablo de la mayoría o no que pueda tener el gobierno, sino de la interna. Sí, posiblemente no nos olvidemos que el vice de Morales es de Massa. Sí. Entonces, sí. Y que Massa se ha pronunciado en contra de Milagro. Sí. Massa forma parte del Frente de Todos. Así es. Posiblemente, digamos, haya limitaciones, pero de todas maneras, alguna cosa se podría hacer, o sea, por lo menos intentarlo. Yo lo que no veo es que haya ni siquiera el intento
solucionar el tema. No puede ser un gobierno nacional y popular con presos políticos, de ninguna manera, y dejemos de hablar como con eufemismos, como habla el presidente, que dice que la detención de Milagro es arbitraria y que es indebida. No, es una presa política, hablemoslo claramente. Son presos políticos. Y es una vergüenza que todavía en este gobierno no se ha hecho nada con ese tema. A mí realmente me da mucha bronca el tema, mucha indignación, mucha impotencia, y me da mucha pena la situación de Milagro, pero bueno, tenemos que hacer algo para que esto se revierta. Sí, sí. Yo creo que también que es momento de salir a las calles. Que eso yo también creo faltando. lo mismo. Sí. Lo que pasa es que hay mucha gente que desconoce la obra realizada por la Tupac. Entonces, además Morales ha comprado a mucha gente, incluso algunos que estaban en la Tupac ahora trabajan con Morales. Claro. O sea, porque es difícil la situación económica en Jujuy, y como te digo, es un poder muy fuerte el que tiene, el que está armado, y digamos, y es un estado policial, ¿no? Sí, es así como Entonces, vos lo has dicho. Uno quizá te escucha y dice qué exagerada, ¿no? Pero lo escuchaba, por ejemplo, a Roberto Navarro decir que cada vez que le iba a visitar a Milagro Sala, temía cada vez que entraba a la prisión porque no sabía lo que le podía pasar ahí adentro. Sí, yo la visité en el penal de Alto Comedero, pero después cuando la fui a visitar en el arresto domiciliario que tenía en el Carmen, estaba, digamos, ahí había acampado más o menos entre 12 y 15 gendarmes o policías, no sé qué eran, porque yo no distingo muy bien los uniformes, pero estaban acampados continuamente ahí, claro, afuera. Entonces tenían además una infraestructura de manera de que cuando uno empezaba a subir una lomita que había, porque no podías llegar en auto hasta ahí, sino que tenías que subir caminando, te iban controlando, los perros olieron todo lo que yo le había llevado, que eran alfajores y unas cosas que había mandado a la gente de acá, que era una custodia que yo en un momento le dije a uno de ellos, pero ni que fuera Videla, claro, lo que están custodiando. Claro. Bueno, y ahora metidos en el hospital, metidos en su habitación, eso viola todos los derechos de una persona. Sí. Eso no puede quedar impune. Este hombre tiene que pagar por lo que está haciendo. Sí, yo sinceramente espero que se ilumine el presidente y avance, aunque sea en la intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Lo que pasa que es algo que tendría que haber hecho de entrada. Sí. Es También algo coincido, que tendría que haber hecho de entrada. Ahora, digamos, su figura está muy debilitada. Yo no sé si tiene fuerza como para poder hacerlo. Lamentablemente, yo no soy muy optimista con respecto a lo que puede hacer Alberto Fernández. La verdad, no me está genera... bien, la verdad no ofende, Telma. No me genera... O sea, lo lamento. Yo voy a seguir peleando todo lo que se pueda, desde la movilización, desde la difusión de la obra de Milagro. Bueno, la pandemia tampoco ayudó mucho, claro, a que se pudiera seguir difundiendo, pero bueno... Pero has hecho una gran tarea, has hecho una gran tarea, has dado montones de charlas, yo tuve la oportunidad de estar en una, y bueno, no solo la historia, sino la cantidad de detalles, las fotos, creo que has hecho un gran trabajo en eso, y yo por lo menos... tratado de difundir la obra de Milagro y la destrucción de Morales, las dos cosas, que muestran perfectamente, digamos, las dos caras, ¿no? Que son algo totalmente diferente. Alguien que trabajó para que la gente tuviera laburo, para que viviera mejor, y alguien que está destruyendo todo eso. Creo que las diferencias son bien marcadas y bien obvias. Así es. Telma, muchísimas gracias por esta comunicación. No, de nada, y ojalá, esperemos que se pueda hacer algo. Ojalá así sea, no hay que perder las esperanzas y hay que seguir luchando. Telma, un fuerte abrazo. Un abrazo, Juani. Chao. Hasta luego. Hablamos con Telma Alonso.